Somos la iglesia del Señor. Hermano, ven y ayúdame. Hermana, ven y ayúdame a edificar la iglesia del Señor. Yo soy la iglesia, tú eres la iglesia. Somos la iglesia del Señor. Hermano, ven y ayúdame. Hermana, ven y ayúdame a edificar la iglesia del Señor. Los pobres son la iglesia, los ricos son la iglesia, somos la iglesia del Señor. Hermano, ven y ayúdame, hermana, ven y ayúdame a edificar la iglesia del Señor. Los vivos son la iglesia, los muertos son la iglesia, somos la iglesia del Señor. Hermano, ven y ayúdame, hermana, ven y ayúdame a edificar la iglesia del Señor. Los buenos son la iglesia, los malos son la iglesia, somos la iglesia del Señor. Hermano, ven y ayúdame, hermana, ven y ayúdame a edificar la iglesia del Señor. San Pedro es la iglesia, San Pablo es la iglesia, somos la iglesia del Señor. Hermano, ven y ayúdame, hermana, ven y ayúdame a edificar la iglesia del Señor. María es la iglesia, los santos son la iglesia, somos la iglesia del Señor. Hermano, ven y ayúdame, hermana, ven y ayúdame a edificar la iglesia del Señor. Los negros son la iglesia, los blancos son la iglesia, somos la iglesia del Señor. Hermano, ven y ayúdame, hermana, ven y ayúdame a edificar la iglesia del Señor. Buenas tardes, hermanos todos. Bienvenidos esta tarde ya de viernes 29 de octubre, donde tendremos nuestra cuarta sesión y última de este taller impartido por el Padre Israel Mendoza Tinoco, historiador oficial de la Iglesia de Cuautitlán, con el doctorado de la historia de la Iglesia, donde ya nos va a terminar de compartir tanto los trabajos pastorales hechos a lo largo del gobierno del señor Guillermo Ortiz, que todo nace o emana tanto de sus instrucciones pastorales como también los resultados de las asambleas diocesanas que se establecieron para ver, juzgar, evaluar el trabajo pastoral, el camino pastoral de nuestra diócesis hasta estos tiempos. Por ejemplo, apenas el sábado pasado se volvió a realizar la asamblea diocesana, pero ahora con la modalidad por decanato. Entonces estamos viendo esas instrucciones pastorales de nuestro señor obispo Guillermo Ortiz y lo que se nos ha pedido el administrador apostólico, el arzobispo de Tlalnepantla, José Antonio Fernández Hurtado, pidió a los sacerdotes, diáconos, pero también a los fieles, a que se continuaran los trabajos pastorales, que continuáramos caminando. Y claro, que le pidamos con mayor fuerza, pues que se nos envíe, se nos designe a nuestro nuevo pastor, a nuestro nuevo obispo, para que él ya determine cómo va a continuar nuestro trabajo, este caminar como diócesis, con todas las estructuras que tiene, y que se refleje tanto en cada parroquia de nuestra diócesis, en cada familia, en cada persona. Pues de nuevo agradezco la presencia del Padre Israel aquí en esta comunidad de la parroquia El Señor de los Milagros, a los que ya se están uniendo
en la transmisión por nuestra página de Facebook. Así es que bienvenidos todos y los dejo en las manos del Padre Israel Mendoza Tinoco. Muchas gracias. Bienvenido de nuevo. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Tomen asiento los que ya están aquí de manera presencial. Ayer empezábamos a ver el episcopado precisamente de don Guillermo Ortiz y bueno, para no perder el hilo conductor, veíamos que del 2005 para acá ha habido cambios, transformaciones dentro de nuestra diócesis de Cuautitlán. Decíamos que el acontecimiento que marca estos cambios es la reunión del Episcopado Latinoamericano en Aparecida en 2007. En esa reunión el Episcopado se da cuenta de los retos que las iglesias a nivel latinoamericano tienen, y entonces a esta reunión don Guillermo Ortiz Mondragón asistió. Una vez que él asiste a esta reunión, se da cuenta de los retos que nuestra diócesis de Cuautitlán tiene. En primer lugar, hemos reflexionado desde ayer que el eje conductor es la iniciación y la reiniciación cristiana. La iniciación cristiana para todos aquellos que no han escuchado nada de Cristo, la reiniciación cristiana para aquellos que, aunque ya tenemos los sacramentos de la iniciación, sin embargo, necesitamos volver a ir a las fuentes de nuestra fe cristiana. Eso era el eje conductor, y a partir de allí veíamos que el señor obispo, en el lapso de pocos años, del 2008 hasta el 2013, escribió 4 instrucciones pastorales. La primera instrucción tuvo como tema la iniciación y reiniciación cristiana, el jubileo de las 40 horas, el sacramento de la confirmación. La segunda instrucción, verdad pastoral, tuvo como tema precisamente la segunda asamblea diocesana y la pedagogía del maestro. La tercera instrucción pastoral, una fe sin obras es una fe muerta. Todo el eje conductor de estas 4 instrucciones no es más que, por un lado, hacernos ver que necesitamos todos de reevangelizarnos, y por otro lado, hacer hincapié en el proceso, en el caminar de esta reiniciación cristiana. Y entonces ayer nos deteníamos en el sacramento de la confirmación. Don Guillermo Ortiz retoma lo que ya don Manuel Samaniego había dicho de la necesidad de separar el sacramento de la confirmación de la fiesta patronal. Y entonces él establece la edad, ¿verdad? La edad mínima para el candidato de la confirmación debe de ser 12 años, porque se trata de que la persona que recibe el sacramento de la confirmación sea consciente de lo que está recibiendo, y además ya es la edad de la discreción, ya es la edad de la decisión, y entonces el que es confirmado se integre de manera activa al quehacer de la iglesia. Después veíamos que también don Guillermo dice, esto permite que la iglesia atienda a los laicos en todas sus dimensiones para que sean presencia de Cristo en el mundo. O sea, la idea de las instrucciones es hacer llegar el Evangelio a todos los laicos de todas las edades, de todas las condiciones, de cualquier condición social. Y además, dice la catequesis de la confirmación, debe ser mistagógica, para que el candidato asuma su compromiso con Cristo y con la Iglesia. Y remarcábamos esto, con Cristo y con la Iglesia. No es con el párroco, no es con el vicario, no es con la catequista, no, es con Cristo y con la Iglesia. Porque decíamos ayer precisamente 2 cosas, 2 fenómenos que están muy presentes en nuestra diócesis actualmente. Por un lado, los vacíos que existen en el proceso catequético.
Se bautiza al niño, no lo volvemos a ver hasta la primera comunión. Hace su primera comunión, no lo volvemos a ver hasta la confirmación. Se confirma, no lo volvemos a ver hasta que se casa. Se casa y no lo volvemos a ver hasta que ya está en agonía, ¿verdad? A darle la unción de los enfermos. Y entonces veíamos que precisamente el defecto de nuestra atención pastoral es que hay vacíos entre uno y otro sacramento. Y decíamos entonces que actualmente la vida cristiana es por momentos, ¿verdad? Por momentos puntuales, pero no es un proceso, no es una vida, ¿no? Y eso es lo que tenemos que ir dejando, cambiar de mentalidad, de que la vida cristiana no son momentos, es un caminar, es un proceso, es una formación permanente. El otro fenómeno que veíamos, ¿verdad?, que asoma aquí es precisamente que se trata de que el laico de cualquier condición, niño, adolescente, madre de familia, profesionista, sea una persona adulta en su fe. Y por eso es que más adelante lo vamos a ver, que hay todo un proceso. Adelante, vamos con la siguiente diapositiva. Y entonces, donde va a centrar su atención esta instrucción es el sacramento de la Eucaristía. ¿Por qué? Porque la Eucaristía es la fuente, es el culmen de la vida cristiana. Y entonces, en esta instrucción, don Guillermo dice que la Eucaristía debe de ser el espacio primordial de encuentro con Cristo. La devoción a la Eucaristía es y sigue siendo la devoción que abre el camino del proceso catequético. Por tanto, el jubileo de las 40 horas tiene que ser un momento de gran convocatoria de todos los habitantes de la parroquia. La Eucaristía, sobre todo el jubileo, que es una actividad devocional de adoración al sacramento, nos debe de llevar a profundizar en la Eucaristía. La Eucaristía es la fuente, y entonces para ser cristianos adultos en la fe tenemos que alimentarnos de la Eucaristía, pero de tal manera que no solamente comulguemos por costumbre, que no solamente vengamos a misa por costumbre, que no seamos cristianos de costumbres. Eso es lo complicado del proceso, porque cambiar de mentalidad a las personas que están acostumbradas a mirar su vida cristiana así es una labor muy difícil, pero que vale la pena hacerlo, ¿no? Adelante, entonces, siguiente diapositiva. Lo primero que va a decir en esta instrucción acerca del jubileo de las 40 horas, va a decir que se siga haciendo, ¿verdad?, el jubileo de las 40 horas, pero ¿qué va a pedir? Que sea enlace entre el Día del Señor y la fiesta del Corpus Christi. El Día del Señor, el domingo. Corpus Christi, la solemnidad por excelencia en que adoramos la presencia del Señor sacramentado. ¿Qué más va a decir? La Eucaristía es el punto de llegada de la iniciación cristiana y su impulso misionero. La Eucaristía no es para iniciados, no es para neófitos. La Eucaristía ya es para personas que han hecho el proceso completo, y cuando llegan a la Eucaristía los impulsa a llevar el mensaje, a convertirse en misioneros. Acuérdense que con esta palabra misionero, el obispo no se está refiriendo nada más a los misioneros religiosos, religiosas, sacerdotes, no. Misionero es todo aquel que acepta a Cristo en su vida personal. Y entonces los laicos, en ese sentido, son misioneros porque tienen un ser y un quehacer como católicos dentro de la iglesia. Y entonces llevar el mensaje. Un adolescente tiene que convertirse en misionero para catequizar a los adolescentes. Un matrimonio tiene que ser misionero para catequizar matrimonios. Un sacerdote es misionero para catequizar sacerdotes, para catequizar a sus fieles. Después dice, el jubileo tiene que ver con la cuaresma y por tanto con el catecumenado. Aquí entra una palabra que el Concilio Vaticano rescató: catecumenado. El catecumenado es propio de los neófitos, de los que no han escuchado nada de Cristo. Y en la antigüedad cristiana, en los primeros 4 siglos de la historia de la Iglesia,
El catecúmeno asistía a su catequesis durante 3 años, todos los sábados, y esta catequesis tenía como finalidad hacer consciente a esa persona para recibir a Cristo en su vida. Y en la vigilia pascual se le daban los 3 sacramentos de la iniciación cristiana como un hilo conductor, ¿verdad? Bautismo, confirmación, que le llamaban crismación, y Eucaristía. Esto en la Edad Media se separó, el proceso se separó, se daba de manera aislada el bautismo, luego la confirmación, luego la primera comunión, y ese es quizá el defecto que ahora estamos padeciendo sus consecuencias. Pero a partir del Vaticano II y sobre todo de Aparecida para acá, todas las diócesis han rescatado el catecumenado. Todo aquel que tenga cumplidos los 7 años, según el derecho, después de los 7 años ya es adulto, ya es neófito y necesita hacer el catecumenado. Hasta los 7 años se puede considerar que es apto para el bautismo sin hacer catecumenado, pero después de los 7 años todas las parroquias deben hacer que esa persona haga el catecumenado completo, que por lo menos aquí en la diócesis de Cuautitlán es un proceso que dura 1 año de catequesis completo. Siguiente diapositiva. Y entonces, siguiendo la instrucción del señor obispo, estamos en la primera instrucción. La fiesta patronal es otro de los temas. Lo primero que hay que decir que don Guillermo separó la fiesta patronal del sacramento de la confirmación. O sea, son 2 momentos que se tienen que distinguir. La fiesta patronal dice que tiene que ser una oportunidad para animar a los agentes de pastoral, y a la instrucción pide al respecto que se convoque a todos los laicos para su formación misionera. La fiesta patronal se debe de convertir en una ocasión, en una oportunidad donde se convoque a los laicos a integrarse en la vida parroquial, en la vida cristiana, en los procesos de la vida cristiana. Eso es importante. Número 2, se debe de enviar visitadores a recorrer los sectores de la parroquia. ¿Para qué? Para que el párroco, junto con todo su equipo de trabajo, se den cuenta de la realidad de su parroquia. Ese visiteo es importante, ver la realidad. ¿Qué tipo de familias integran la parroquia? ¿En qué condiciones sociales están? ¿Qué sacramentos han recibido? ¿Qué sacramentos no tienen? Esa es la finalidad de un visiteo, darnos una idea general, pero importante, de la realidad de la parroquia. Y estos visiteos se tienen que hacer con cierta frecuencia, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la realidad es cambiante. La parroquia de aquí del Señor de los Milagros no es la misma cuando fue en el 2005, cuando ahora fue en el 2015 y ahora en el 2021. Es decir, la realidad ¿qué? La realidad cambia. Seguramente del 2005 para atrás no existía el fraccionamiento de Álamos, ahora ya existe. Y entonces los visiteos son importantes para estar al tanto, para estar de alguna manera actualizados en qué realidad estamos parados en cada parroquia. Lo mismo la diócesis de Cuautitlán en general. La realidad cuando don Manuel Samaniego asumió la diócesis era una. Han pasado 26 años, la realidad es otra. Pasaron otros 15 años con don Guillermo, la realidad es otra, ha cambiado. El mundo va caminando y nosotros tenemos que estar al tanto de esa realidad. También se pide que el envío del equipo de visitadores de anuncio de querigma como inicio de procesos. Esto es interesante. ¿Se acuerdan ayer que no hay que presuponer nada? Una de las cosas que dice don Guillermo en su primera instrucción, que tenemos que recomenzar desde Cristo y que todo comienza con ese encuentro personal con Cristo. Esa es la esencia del querigma, que todos nos encontremos con Cristo. Y entonces el querigma lo tiene que vivir el sacerdote,
lo tienen que vivir los seminaristas, lo tienen que vivir los laicos, lo tienen que vivir las catequistas, lo tienen que vivir los monaguillos, porque todos necesitamos encontrarnos con Cristo. No debemos presuponer que ya conocemos a Cristo, que ya nos encontramos con Él. No, el querigma tiene esa finalidad. Y a partir del querigma, a partir del encuentro con Cristo, de los agentes, de los laicos, de quienes forman la parroquia, es que se desata el proceso. Allí comienza el proceso. ¿Dónde comienza? Mi encuentro con Cristo. Y a partir de allí viene todo el proceso que vamos a ver. Adelante, siguiente diapositiva. En este proceso vamos a entrar a la segunda instrucción pastoral. Quise poner como imagen, esta pintura que está en el santuario diocesano de nuestra diócesis de Cuautitlán, el encuentro de Juan Diego con los frailes. Pero en el fondo es el encuentro de estos indígenas con Cristo, a través de estas mediaciones que es la Iglesia, ¿no? En la segunda instrucción pastoral, otra vez don Guillermo retoma el punto de partida, recomenzar desde Cristo, pero agrega algo nuevo, haciendo un proceso de evangelización. Vuelvo al ejemplo aquel. Nos llega el niño a bautizar. No lo volvemos a ver hasta la primera comunión. Se confirma, se casa y se muere. Y hay vacíos entre uno y otro momento. Entonces, el proceso tiene como objetivo llenar esos vacíos. No hacer la vida cristiana de momentos, no. La vida cristiana es un camino, es un proceso continuo. Nunca nos vamos a acabar de formar en nuestra fe cristiana. Siempre estamos formándonos, ¿verdad? Y entonces de lo que se trata, así dicho en lenguaje coloquial, que cuando los niños que ingresan al nuevo curso de primera comunión se queden en la parroquia, continúen su formación y que la parroquia tenga los espacios, los procesos que ofrecerles a esos niños que ya terminaron la primera comunión, pero que continúan formándose. Que cuando termine el curso de confirmación, los adolescentes se queden en la parroquia para continuar su formación. De eso se trata. Adelante. Entonces, don Guillermo plantea que tenemos que hacer un proceso, ¿verdad? Esta es la estructura de la segunda instrucción. Tiene una presentación, habla. El tema central es en continuidad con el plan diocesano de pastoral. Este plan diocesano se publicó en el 2010 al 2015, que fue la vigencia que tiene este plan de pastoral. Técnicamente podemos decir que este plan ya se tiene que renovar, ¿verdad? Porque ya estamos en el 2021. Después habla de las comunidades eclesiales de base. Este es un tema que rescata allá por los 70s y 80s con la famosa teología de la liberación. Se hablaba de las famosas comunidades eclesiales de base, que en cada parroquia existieran focos, centros comunitarios donde se construyera la vida cristiana, pequeños grupos, pequeñas comunidades dentro de la parroquia. Después se habla de la religiosidad popular. Aquí en nuestra diócesis de Cuautitlán hay muchas expresiones de religiosidad popular, pero que muchas de esas expresiones van en contra del Evangelio. Y entonces se trata de pulir, de purificar, de catequizar la religiosidad popular. No que se quite, sino que se forme. Eso es lo importante. Ni más ni menos, por ejemplo, ayer que celebrábamos San Judas Tadeo, esa devoción a San Judas Tadeo tenemos que reconocer que se tiene que purificar, ¿verdad? Porque luego se confunde con superstición, con fetichería, etcétera, etcétera, ¿no? Luego los anexos, todo el proceso de la iniciación cristiana, aspectos concretos para algunas instancias. O sea, en esa segunda instrucción, si las catequistas quisieran tener un programa completo de todo lo que se tiene que dar en la catequesis de primera comunión,
estos anexos son muy útiles, porque allí el obispo da todo el temario de toda la catequesis de primera comunión, de confirmación, los temas que se tienen que ver, ¿verdad? Adelante. Y entonces entramos, ¿verdad?, en el meollo del asunto. ¿Cuáles son las urgencias de la diócesis? Esto está en el 2010, la segunda instrucción es del 2010. Estamos en el 2021, han pasado 11 años. Y estas urgencias pareciera que se escribieron ayer. Fíjense, ¿cuáles son las urgencias? Anuncio del carisma y catequesis. Este es el gozne de todo el trabajo pastoral que hizo don Guillermo en sus 15 años de episcopado. Insistir hasta el cansancio de que había necesidad de anunciar el querigma, de iniciar a las personas en el encuentro con Cristo, no presuponer que ya conocen a Cristo, y la catequesis, que es el proceso completo. Pero la catequesis, visto en la perspectiva de esta instrucción, no es nada más la duración de un año. La catequesis es permanente. Otra urgencia, no debemos preparar solo sacramentalmente a los fieles, ni esperar que solo lleguen al templo. Ahora hay necesidad de irlos a buscar, de ir a buscar a las personas, porque tenemos que reconocer que en esta sociedad actual, donde la Iglesia ya no es la única voz, muchos fieles no vienen a misa y están bautizados y están confirmados y ya hicieron su primera comunión, pero por costumbre, por desidia, porque ya seguramente no les atrae la vida cristiana, la iglesia, no vienen a misa. Vamos a poner un sencillo ejemplo. Yo en la parroquia donde estoy, en San Cristóbal Mártir, celebramos 19 misas dominicales. Es una cosa tremenda. Entre 3 sacerdotes, claro está, pero nos tocan por lo menos de a 4 o 5 cada quien. 19 misas dominicales. ¿Qué les gusta? Que en total, por las 19 misas dominicales, asista en promedio, vamos a poner una cifra ambiciosa, y me voy a ver un poco exagerado, que asistan unas 10,000 personas en total. Y ya estoy exagerando, ¿verdad? Pero Coyotepec tiene 100,000 habitantes. ¿Dónde están los otros 90,000? Que no van a misa, que no se confiesan, que no comulgan, etc. Entonces, allí es donde precisamente este inciso B nos aclara. O sea, el defecto está en que solamente damos sacramentos. Esa es quizás la falla. Y luego, ¿verdad?, no salimos a buscar. A esos 90,000 no los salimos a buscar. O sea, en la vida parroquial hay un fenómeno, y aquí está el padre Arturo para que me desmienta, ¿verdad? Hay un fenómeno en general en todas las parroquias. Nos dedicamos a decir puras misas y no desatamos, o nos falta mucho desatar los procesos de evangelización, ¿verdad? Entonces, como tenemos muchas misas como sacerdotes, no tenemos tiempo para formar a nuestros agentes, para desatar los procesos de evangelización, que esas debería ser la actividad más importante del sacerdote diocesano, desatar los procesos de evangelización. No que los haga, para eso están los laicos, pero que sí por lo menos desatemos los procesos de evangelización. Formemos a nuestras catequistas, formemos a nuestros agentes. Ese es el meollo del asunto. Luego otra cosa, para ello es necesario la reiniciación cristiana. Otra vez aparece este tema. Reiniciación cristiana significa reiniciar a todos en su fe cristiana. Que aunque ya están bautizados, que aunque ya están confirmados, que aunque ya hicieron su primera comunión, hay necesidad de que vuelvan a profundizar en su fe cristiana. Porque no debemos presuponer absolutamente nada. Inclusive, y no estoy exagerando, hay personas que no se saben ni persignar.
Y esto es una realidad de nuestra diócesis, ni persinarse sabe. Entonces eso habla de que hay necesidad de reiniciar a todos. En la imagen otra vez, la catedral, que primero fue vicaría, después parroquia de Tlalnepantla y ahora catedral de Cuautitlán. Este es el Cuautitlán del 2010, pero no ha cambiado mucho, es decir, la realidad urbana, ¿verdad? La realidad de las urbes, la realidad de los fraccionamientos, las ciudades dormitorios. Adelante. Entonces, seguimos en la segunda instrucción. El primer paso es aceptar a Jesucristo, dejarnos admirar por Él. Esto es el anuncio de su muerte y resurrección. Este es el tema central de lo que debe de ser el querigma. Que cuando la persona vaya a su encuentro con Cristo querigma, a ese retiro querigmático, el fruto de ese retiro es que la persona salga admirada, fascinada, enamorada de Cristo. Y allí empieza todo, allí comienza. ¿Qué debemos hacer entonces? Vivir lo que ya sabíamos, pero desde un nuevo enfoque, desde Cristo que ilumina nuestra fe. O sea, recomenzar siempre desde Cristo. Siguiente diapositiva. Y entonces va a aparecer poco a poco el proceso. Dice, es difícil comenzar un nuevo camino. Esto requiere conversión mental, afectiva. Él hablaba mucho en sus intervenciones, don Guillermo, de la famosa conversión pastoral. Pero este es el proceso para consagrados, sacerdotes, religiosos, laicos, y los tiempos de Adviento y Cuaresma son oportunidades para realizar este proceso de reiniciación cristiana. ¿Cómo recomenzar desde Cristo? Se pregunta en esta instrucción. Comenzar la reiniciación cristiana, revisar el proceso propio y complementarlo, ¿va? O sea, aquí va a empezar a idear él los pasos que tiene que seguir el que quiere reiniciarse en la vida cristiana, que van a aparecer. Siguiente diapositiva. En primer lugar, la metodología. Nos necesitamos reiniciar desde Cristo. Esta metodología requiere que todos iniciemos el proceso de reiniciación cristiana para poder acompañar a los nuevos llamados. Para todos existe un programa de reiniciación cristiana. Hay querigma para jóvenes, hay querigma para quinceañeras, hay querigma para esposos, hay querigma para niños. O sea, es el mismo mensaje: Dios te ama, Dios murió y resucitó por ti, pero adaptado a las diferentes realidades de cada persona. No es lo mismo un niño de 8 años que un joven de 15 años. O sea, tienen intereses diferentes, están en procesos y en etapas diferentes. Entonces el querigma debe de tener la facilidad, la flexibilidad de adaptarse a las necesidades del que está tomando el querigma. En este proceso se implican 3, el de la fe, conversión y comunión. Aquí ya aparecen 3 momentos que son claves en todo el proceso. El de la fe. ¿Crees en Cristo? ¿Lo asumes? ¿Lo aceptas? Es el momento de la fe. ¿Crees en Él? No creemos en un fetiche, no creemos en el horóscopo, no creemos en Walter Mercado, no. Creemos en una persona que está viva, Cristo. ¿Cómo anda tu fe? Segundo momento del proceso, conversión. ¿De qué me tengo que convertir? Hay cosas que en mi vida tienen que cambiar. Él hablaba mucho de los ídolos que tengo que dejar. Al aceptar la fe tengo que convertirme de esas costumbres, de esas áreas de mi vida que no son compatibles con el Evangelio, conversión. Y luego la comunión, que es el momento ya de integración de esa persona a la vida parroquial. Ya está lista para misionar, pero tuvo que pasar primero por la etapa de la fe, por la etapa de la conversión. Adelante. Luego sigue en esta instrucción. ¿Qué más implica esto? Implica caminar en la vida de Cristo y en la vida de la Iglesia. El proceso de fe, conversión y comunión
lleva a tener etapas que son, aquí ya están las etapas de todo el proceso: precatecumenado, catecumenado, hasta llegar a las comunidades eclesiales de base que se conviertan en misioneros. El paso de una etapa a otra lo marca el escrutinio. Y ahorita va a aparecer el esquema, siguiente diapositiva. En este proceso, en consonancia con el Plan Diocesano de Pastoral, este proceso de fe, conversión y comunión implica además equipo de sectorización de la parroquia, catequistas que hayan vivido su conversión, equipos de coordinadores que inicien las comunidades eclesiales de base y que estén en relación con el sacerdote. Efectivamente, todos estos equipos van a auxiliar, van a ayudar a que este proceso de catequesis lo vivan todas las personas que se quieran integrar en la vida de fe, en la vida cristiana. Aquí habla de equipo de sectorización. Hubo una época en que, cuando estaba el episcopado en su plenitud de don Guillermo, se pedía a todas las parroquias que sectorizaran su territorio parroquial para que se dieran cuenta de las realidades. Después pedía que hubiese un equipo de coordinadores que inicien las comunidades eclesiales de base, es decir, las pequeñas células dentro de la parroquia, ¿no? Esto es importante. Pero todas estas personas que forman, que son los brazos del párroco, ellos ya debieron haber vivido el querigma. Adelante. Y entonces sí, aquí está los procesos completos. Primer momento, encuentro con Cristo, ese es el precatecumenado. Dejarse fascinar por la persona de Cristo. Este momento es clave. Aquí se supone que en este primer momento entran los que se reinician en la vida cristiana y los que no han escuchado nada de Cristo, el precatecumenado. Después de ese momento, la catequesis implica cambio de vida. Estamos en el catecumenado, una nueva forma de valorar las cosas desde la fe en Cristo, ¿no? Entonces, en la catequesis, la persona ya entra en el proceso completo para llegar a la formación de comunidades eclesiales de base, y el proceso exige la formación permanente. ¿Qué significa eso? Ya viviste tu precatecumenado, ya viviste el catecumenado, ya viviste tu querigma. No significa que ya se terminaron las cosas. Formación permanente es que debes de estar actualizando una y otra vez esa fe que recibiste como católico. Siguiente diapositiva. Y entonces, a partir de estos momentos, empieza un movimiento en torno de la diócesis, donde él consolida muchas cosas. El centro de la diócesis es Cristo. Él es el importante. Él es al que tenemos que anunciar. Cristo es el eje conductor. No es el obispo, no es el decano, no es el vicario episcopal, no es la catequista, no es el vicario parroquial. No, es Cristo. Él es el centro, Él es el importante. Después, todas las etapas del proceso circulan en torno a ¿quién? En torno a Cristo. Voy a subirme un poquito. Precatecumenado es el momento de la fe. Conversión, catecumenado. Comunión, comunidades eclesiales de base. Formación permanente. Este es el proceso. Y siempre es un proceso que está en ¿qué? El movimiento, que nunca se acaba, y que la persona lo vive, lo asume, y entonces se va convirtiendo en un adulto en la fe. Quiero hacer aquí una aclaración. Adulto en la fe. No nos estamos refiriendo, cuando decimos adulto en la fe, que tenga 50, 40, 30 años. No es una edad adulta cronológica, no. Adulto en la fe, un niño, una monaguilla de 11, 10 años, si vive su proceso, se puede convertir adulta en su fe desde su etapa.
Un monaguillo de 15 años, un joven de 15 años, ¿verdad? Puede ser adulto en su fe, es decir, aceptar a Cristo en su situación y convertirse adulto en la fe. Porque habemos, señores, habemos personas de 40 años que somos infantiles en nuestra fe, ¿verdad? Que no hemos llegado a la adultez en la fe. Entonces se trata de ser adulto en otro sentido. ¿De qué se trata? De que haya aceptado a Cristo, de que haya vivido profundamente cada una de las etapas para que me convierta en adulto en la fe. Les pongo un ejemplo que nos puede ilustrar esto que estoy diciendo. Llega a la oficina parroquial de aquí de Nuestro Señor de los Milagros una persona a pedir una misa. Y ya desde el modo en que pide la misa, se nota si esa persona es adulta en la fe o todavía es infantil en la fe. Si llega, por ejemplo, diciendo, quiero mi misa de mi difunto que se celebre a la hora que yo diga. ¿Qué denota esas palabras en una persona? Que no es adulto en la fe, ¿verdad? Que todavía no ha recibido catequesis, que tiene mucha ignorancia en su fe cristiana. Pero si llega una persona, quiero anotar una intención para la misa comunitaria, entonces se nota la diferencia, ¿verdad? Desde el modo de hablar, ahí podemos notar quién es adulto en la fe y quién no, quién sí ha recibido formación y quién no, ¿sí o no? ¿Verdad? A eso se refiere. Siguiente diapositiva. Entonces, la comunidad eclesial de base es el camino ordinario para vivir lo que creemos, es el espacio para darle solidez a la vida parroquial con la capacidad de trabajar en conjunto. Cada comunidad estará integrada por quienes hayan hecho el camino de iniciación y reiniciación cristiana. De hecho, la idea del señor obispo era que en la parroquia existieran esas comunidades eclesiales de base. Estas comunidades eclesiales de base se deben de volver centros difusores del Evangelio, ¿verdad? Por lo mismo, la comunidad eclesial de base ya es un punto de madurez en la fe y debe de estar formada por personas que ya son adultas en la fe, ¿verdad? Se reúnen periódicamente a hacer la lección divina. Adelante. Y bueno, aquí vamos a empezar a ver que la instrucción pastoral, el Evangelio lo tenemos que hacer llegar a todos los sectores de la realidad, empezando por los jóvenes. Don Guillermo tenía una preocupación muy legítima para evangelizar a los jóvenes. De hecho, recordarán ustedes que él hubo una etapa en que convocaba a los jóvenes allí en Catedral de Cuautitlán, les daba catequesis, querigma, y esos mismos jóvenes los devolvía a las parroquias para que en sus parroquias desataran un proceso catequético con los jóvenes. Nuestra diócesis de Cuautitlán, un altísimo porcentaje de la población son jóvenes. Y aquí una pregunta, ¿verdad? En general, no digo que en todas las parroquias sea lo mismo, pero en general, en la mayoría de las parroquias, muchos jóvenes no están presentes o no hay presencia de jóvenes en las parroquias. ¿Por qué? La pregunta es, ¿la parroquia qué tiene que ofrecerles a esos jóvenes? Eso es importante señalarlo. Entonces, este proceso de catequesis tenemos que hacerlo llegar a los papás, a los padrinos, a los jóvenes, a todos los sectores de población, a toda la familia. En una familia puede haber esposos jóvenes, el adolescente, el joven maduro, la niña, el niño, diferentes sectores de población, y a todos ellos hay que hacerles llegar el Evangelio, ¿va? Tenemos que decir, hoy hay muchos retos con los jóvenes, ¿verdad? ¿Cuántos jóvenes están en las redes de la droga en nuestra diócesis? ¿Cuántos jóvenes están en el alcoholismo? ¿Cuántos jóvenes que tienen esa sensación de quererse suicidar? ¿Cuántos jóvenes con vacíos existenciales? A esos sectores tenemos que hacer llegar el Evangelio con urgencia, ¿verdad? Adelante. Otro sector
la dimensión social, la atención a los migrantes, la pastoral penitenciaria, la pastoral de la salud, todas ellas con una mejor organización estructural. El punto esencial para todas estas realidades es la Cáritas diocesana y parroquial. Por eso es que don Guillermo, ¿verdad?, impulsó la Casa del Migrante, porque existe una realidad que no podemos ignorar en nuestra diócesis. Los migrantes que vienen de Sudamérica, que pasan por el Estado de México, que pasan por nuestra diócesis, continúan su camino hacia Estados Unidos en búsqueda de una vida mejor, ¿verdad? Pero aproximadamente, diariamente se reciben entre 80 y 200 migrantes en nuestra Casa del Migrante. Desde esa época, don Guillermo Ortiz pidió a todas las parroquias que todas las parroquias se encargaran de sostener la Cáritas de la Casa del Migrante. Y por eso es que las donaciones en especie, las donaciones en dinero, las donaciones, ¿verdad?, de ropa, etcétera, porque esa es una realidad que no podemos ignorar. Y hoy por hoy nuestra Casa del Migrante es una casa muy importante a nivel nacional, Adelante. Otro sector también de la diócesis dice: asumimos entonces que lo primordial en la diócesis es evangelizar, pero que no es solo el primer anuncio, sino que implica todo el proceso, desde el querigma hasta la misión. Este proceso lo padece la persona humana, que es compleja y que tiene 4 dimensiones. La persona tiene una dimensión humana, tiene una dimensión espiritual, intelectual y pastoral. Cada persona es diferente y cada persona vive el mismo proceso de manera diferente, pero el proceso es el mismo, solo que cada persona va avanzando en el proceso según sea su respuesta que va dando como persona. A lo mejor a alguien le cuesta un poco más trabajo aceptar a Cristo, a lo mejor a otra persona le cuesta más trabajo convertirse, y entonces el proceso, aunque es el mismo, tiene momentos diferentes en la persona. ¿Va? Adelante. Y bueno, aquí está completito el proceso, completito, no lo leo, simplemente vean ustedes, obviamente es de manera esquemática, ¿verdad? Pero allí tenemos en el lado izquierdo, un poquito en el lado izquierdo, las etapas: precatecumenado, escrutinio, catecumenado, escrutinio. Luego tenemos iluminación, escrutinio, misión, escrutinio. Entonces la persona tiene que pasar por todo el proceso. Lo relevante de esa columna es que antes de pasar a la siguiente etapa, tiene que haber un escrutinio, que es como una evaluación. Si la persona no pasa el escrutinio, no puede avanzar a la siguiente etapa. Y luego, si ustedes ven en la línea horizontal, están las etapas, las 3 etapas importantes: fe, conversión, comunión. Cada etapa, de manera horizontal, tiene subetapas. Por ejemplo, precatecumenado, admiración ante Jesús, escrutinio, ¿quieres conocer más a Jesús? Siguiente etapa, aceptar a Cristo, escrutinio, ¿reconoces a Cristo como tu Salvador? Siguiente etapa, iluminación, catequesis, aceptar a Cristo y la Iglesia, escrutinio, ¿quieres ser discípulo de Cristo y la Iglesia? Misión, teología, ministerio, carisma, escrutinio, ¿quieres vivir tu fe en el mundo? Todo esto tiene que ver con la fe, la primera etapa. Una vez que pasa por todo este proceso, pasa a la siguiente etapa: conversión. Confrontación con la propia religiosidad, escrutinio, ¿a qué te llama o cómo te llama Cristo?
Opción inicial por Cristo. Renuncias a lo que te aparta de Cristo, renuncia a los ídolos y de todo lo que se opone, renuncias a los criterios del mundo, escrutinio, y al dinero como poder, conversión permanente. ¿Estás dispuesto a dar tu vida por el Evangelio? Pasa a la siguiente etapa, ya la etapa de la comunión. Comunidad que actúa en la iglesia. Aceptas entrar en la comunidad y crecer en tu fe, entrar a la comunidad como miembro. ¿Estás dispuesto a crecer en la comunión? Participación en la vida de comunidad. ¿Quieres descubrir el sentido del amor y del servicio en la comunidad? Disponibilidad al servicio. Y finalmente, la persona se integra en la vida parroquial, ¿verdad? Entonces, como ven, a todo esto se le llama proceso de iniciación cristiana. ¿Cuánto llevará en tiempo, en recursos, en agentes, el proceso completito en la persona? Una pregunta muy curiosa. ¿Cuántos de nuestra diócesis ya habremos vivido el proceso completo? Ese es el planteamiento, ¿verdad? Allí está precisamente el asunto. Por eso un cristiano que no se improvisa, por eso un sacerdote no se improvisa, por eso la evangelización no es un trabajo solo de buena voluntad y de manera improvisada. Esto está completo en la segunda instrucción. Adelante. Y entonces, aquí ya pone en relación todas las etapas, ¿verdad? Precatecumenado, catecumenado, iluminación, misión. Esas son todas las etapas por las que debe de pasar la persona. Adelante. Y bueno, aquí está ya de manera dinámica, proceso de reiniciación cristiana. Otra vez, precatecumenado, catecumenado, iluminación, misión. Este es el proceso completito que tiene que vivir la persona de manera dinámica. ¿Ah? Adelante. Y bueno, cuando don Guillermo empezó la reestructuración de la diócesis, ¿verdad? ¿Cuáles son las instancias que van a favorecer este proceso? Dejen que ajusten un poco la imagen. Las instancias son la parroquia, el decanato. Antes se llamaban zona. Cuando hice yo este material, su servidor, todavía se llamaban zonas pastorales, pero ahora se llaman ¿qué? Vicarías episcopales territoriales. Entonces, estas estructuras de la diócesis, la célula de la diócesis es la parroquia. La parroquia tiene que ofrecer en todas sus estructuras a cada persona que se integre a la parroquia, ofrecer todo el proceso, todo lo que vimos en las diapositivas anteriores, lo debe de ofrecer la parroquia, el proceso completo. Entonces la célula de la diócesis es la parroquia. De ahí van a salir, ahí se deben de formar los nuevos cristianos, allí van a salir las futuras vocaciones, allí van a salir los nuevos matrimonios, allí se van a formar todos. La parroquia, decíamos, es la casa de todos. El decanato es una porción del territorio diocesano, son las parroquias más cercanas que viven realidades semejantes. Decanato en latín significa 10. Idealmente son 10 parroquias cercanas que enfrentan juntas las realidades que están allí, y por eso las 10 parroquias deben de estar de acuerdo en muchas cosas. Las 10 parroquias, las 10 deben ofrecer el mismo tiempo de catequesis.
Las 10 parroquias deben estar homologadas en cuanto a los contenidos de la catequesis. Las 10 parroquias deben de ofrecer los mismos criterios de evangelización. ¿Por qué? Porque si un fiel llega a la parroquia fulana y le ofrece otra cosa y en la otra parroquia le ofrece otra, ¿qué vamos a hacer con los fieles? Los vamos a confundir, ¿verdad? ¿Y a dónde van a ir los fieles? A donde sea más fácil catequizarse. No, que no dure un año, en medio año así, al vapor, rapidito, ¿verdad? Las catequistas piratas que dan cursos de confirmación de un mes, no, debe de ser, el decanato es un espacio eclesial, es una instancia donde se ponen de acuerdo esas parroquias cercanas para enfrentar juntos los retos de pastoral. Al frente del decanato está un sacerdote que es el decano, que lo eligen los sacerdotes que integran ese decanato, o en algunas ocasiones es el obispo directamente el que elige al decano, se le hacen propuestas. La vicaría episcopal son varios decanatos, por ejemplo, esta vicaría de San Buenaventura, si mi memoria no me falla, creo que son 4 decanatos, ¿verdad? 4 o 5 decanatos. Por ejemplo, 4 decanatos. Donde yo estoy, somos nada más 2 decanatos. Entonces la vicaría la conforman los decanatos que están allí cercanos. La vicaría de San Buenaventura son 4 decanatos y allí es coordinada por un vicario episcopal territorial. ¿Qué es el vicario episcopal? El que hace las veces del obispo en esa porción territorial de la diócesis. El vicario episcopal tiene ciertas facultades que le da el obispo. Por ejemplo, puede tener la facultad de confirmar en la vicaría episcopal. Enfrentan problemas semejantes, ¿verdad? Eso es importante. Adelante. Y bueno, otras pastorales que están inmiscuidas en el proceso. La pastoral vocacional, pero cuando decimos pastoral vocacional no nos referimos solamente a promover las vocaciones al ministerio sacerdotal, no. Pastoral vocacional es fomentar todas las vocaciones, todas. Las vocaciones a la soltería, las vocaciones al matrimonio, las vocaciones a la vida religiosa, las vocaciones a la virginidad consagrada, las vocaciones al ministerio sacerdotal, todas las vocaciones. Necesitamos matrimonios bien formados, necesitamos jóvenes con valores, necesitamos esposos bien formados, novios, círculo de novios, etcétera, etcétera. La pastoral de la vida, que ahorita acaba de emerger, ¿verdad? Allí hay todo un campo de acción tremendo, ¿verdad? Luego, una institución que no puede ser ajena a todo este dinamismo es el seminario diocesano. Antes el seminario era como una burbuja, ¿verdad? El seminario como que caminaba ajeno a la diócesis. El obispo en su episcopado se esforzó mucho por integrar al seminario a todos los procesos diocesanos, que los seminaristas vivieran su querigma. Por ejemplo, ya en teología, los seminaristas a las parroquias que son designadas, ya todos los seminaristas viven un mes antes de entrar al curso de formación. Y eso ya forma parte de su formación, vivir un mes en la parroquia donde son designados. Formación permanente de los agentes. Esto lo ilustro del siguiente modo. ¿Ustedes piensan que un sacerdote, por ser sacerdote, ya no tiene necesidad de formarse? Pues no, ¿verdad? El sacerdote una vez al año tiene que ir a sus ejercicios espirituales. El sacerdote tiene que leer constantemente, tiene que tomar cursos, tiene que formarse, tiene que ir a los cursos que ofrece la diócesis. Y aquí permítanme una palabra, ¿verdad? Ojalá nuestra diócesis pongamos mucha atención
en la formación permanente de nuestros sacerdotes, que los cursos sean verdaderamente cursos que nos formen como sacerdotes. El sacerdote necesita seguirse formando, porque no es lo mismo la realidad de 1995 que la realidad ahorita del 2021. No, tenemos que estar formándonos para ofrecer respuestas a los retos que se nos presentan en el día de hoy. Adelante. Y entonces, dice el obispo, se tiene que valorar en su preciso lugar la religiosidad popular. Para ello el eje será siempre el proceso de reiniciación cristiana. Urge para ello una intensa catequesis mistagógica para encauzar a los fieles a vivir su fe a través de la liturgia, una celebración con toda su riqueza en gestos, signos, ritos, vasos sagrados, etc. La religiosidad popular es un fenómeno muy presente en nuestra diócesis. Hay muchas parroquias rurales con tradiciones que nos vienen de siglos atrás, pero muchas veces esas expresiones de religiosidad popular, algunas de ellas se oponen al Evangelio. Y entonces la labor del pastor es purificar, formar esa religiosidad popular, no quitarla, pero sí pulirla, formarla y en algunas ocasiones sí quitar cosas que en vez de ayudar a la maduración en la fe de los fieles, estorba, ¿verdad? Voy a hablar de una expresión en mi parroquia de San Cristóbal Mártir. Por ejemplo, en San Cristóbal Mártir existe una fiesta que es de los indígenas prehispánicos que daban culto a Totantzin. Así le llaman a la fiesta de Totantzin, que en náhuatl significa nuestro padre y nuestra madre, pero era una fiesta pagana, totalmente pagana, al dios indígena de los antiguos náhuatl. Esta fiesta, por alguna razón, se ha querido integrar o se quiso integrar, la celebran el 2 de febrero, el Día de la Candelaria, que por cierto, el nombre correcto es la presentación del Señor, el 2 de febrero, cuando hacemos los tamales, cuando llevamos al niño Dios que escuche misa, ¿verdad? Y entonces ahí hay toda una religiosidad que se tiene que pulir. ¿Por qué? Porque la gente piensa que el que tiene que escuchar misa es la imagen y no la persona, ¿verdad? Entonces, ahí tenemos mucho que hacer. Ya nos hemos aventado 2 que 3 pleitos allí en San Cristóbal Mártir con esa gente, ¿verdad? Porque es una cosa totalmente pagana que no tiene nada que ver con la fe cristiana. Entonces hay que tener paciencia, pulir, ¿verdad? A esa gente que es bárbara, ¿verdad? Que es ruda. Y entonces hay mucha gente ruda y bárbara en nuestra diócesis. Hay muchas expresiones de eso. Entonces la religiosidad popular puede servir de un modo, de un medio para evangelizar, siempre y cuando el pastor esté atento a esas expresiones de religiosidad popular. Adelante. Y luego dice el obispo, en definitiva, es la necesidad de evangelizar y reevangelizar lo que marca el hilo conductor de las demás acciones de nuestro segundo obispo diocesano, lo que motiva las demás acciones pastorales. En 5 años, 2005-2013, el obispo pone en movimiento la diócesis para enfocarse en esta necesidad de reiniciar e reiniciar en la vida cristiana a todos. ¿Va? Adelante. Y bueno, fotos para la historia. Otra vez, ahí está la bula completa detrás de la sede de la erección de la diócesis de Cuautitlán, ¿verdad? La bula de erección. Siguiente diapositiva. Ahí tenemos la bula de elección de don Manuel Samaniego, ¿verdad?
para que la tengamos presente. Ahí están los símbolos de la toponimia de la diócesis de Cuautitlán. De un lado, el signo de Cuautitlán como tal y la presencia franciscana, los dos brazos, porque acuérdense que la catedral primero fue convento franciscano. Adelante. Vamos a terminar, voy a seguirme de corrido, ya no voy a leer, pero quiero pasar las últimas diapositivas, la última presentación. Nada más, es una aclaración y ojalá quede como un taller para todos. Es bien importante lo que se dijo desde la segunda instrucción pastoral, los procesos de fe, de conversión y de comunión. Rápidamente, el testimonio del Padre Israel. En un decanato X ya se estaba trabajando así, desde el 2008, con esa dinámica. En una parroquia X, antes de las festividades importantes, llámese patronales, de Adviento, de Cuaresma, se llamaba a los laicos comprometidos, o sea, de grupos, movimientos. Se les preparaba para que se enseñara lo que significaba cada festividad que se llevaba a cabo. Si era Adviento, ¿qué es el Adviento? Si era Cuaresma, ¿qué es la Cuaresma? La fiesta patronal, etc. Y antes de que llevara a cabo esas festividades, tenían que salir a sectores ya de la parroquia para evangelizar. Pero lógico, esto es un gran reto. Se comenzó desde el 2008, 2010, 2021 y en algunos lugares esos vacíos que hablaba desde el principio el Padre siguen vacíos porque no hay esa continuidad todavía. ¿Cuántas personas incluso que ya están acercando más a la iglesia dicen, a mí no me tocó eso? Yo ni sabía de la existencia de todo eso, porque no ha habido esa continuidad, porque los sacramentos, aunque ya sea de un año, de todos modos sigue habiendo ese vacío después de la celebración de cada sacramento. Hacen la primera comunión, ¿y dónde están? Se confirman, ¿y dónde están? Cuando se llegan a casar, entonces cuando están los cursos, pues como dicen, pues tienen que entrarle. Pero ahí sigue faltando esa parte. Por eso ojalá que se queden con esta pregunta. Yo personalmente, ¿cómo vive mi persona y en mi parroquia ese proceso de fe, de conversión, de comunión? ¿Cómo lo estoy viviendo? ¿O cómo lo percibo en mi parroquia? Ojalá se respondieran esa pregunta. Y ya para terminar, bueno, el señor obispo, aparte de toda esta estructura, de todo este proceso de catequesis, fue poniendo las estructuras para que faciliten, para que ayuden la vivencia de este proceso. Aquí ya no voy a leer, simplemente voy a, de manera rápida, poner. Siguiente diapositiva. Entonces, el señor obispo va a poner al servicio de la diócesis toda una estructura. Empezó él con el plan diocesano de pastoral. Este plan diocesano se escribió en el 2010. Entonces, lo primero que se tiene que hacer para que se vivan todos estos procesos es planear cómo le vamos a hacer. Y entonces se acordarán que el señor obispo casi nos obligó a todos, ¿verdad?, que leyéramos, que nos enteráramos, que usáramos el plan diocesano de pastoral, ¿no? Eso fue lo primero. Enseguida, siguiente diapositiva, ¿verdad? Después de que escribe el plan diocesano de pastoral, él tiene estas tres ideas para organizarse. La primera, una nueva disposición de la diócesis. Ya no se van a llamar zonas. A partir de ese año 2010 se empezaron a llamar
vicarías episcopales. Y entonces el criterio fue que, según las realidades que son semejantes, ese fue el criterio para conformar las vicarías episcopales. Actualmente nuestra diócesis está formada por 4 vicarías episcopales: la Vicaría de San Buenaventura, la Vicaría de San Francisco de Asís, la Vicaría de San Pablo Apóstol, la Vicaría de la Inmaculada Concepción. ¿Va? Si ustedes ven, cada vicaría tiene una realidad semejante. ¿Va? Otra acción pastoral fue el Plan Diocesano de Pastoral, una pastoral de conjunto y organizada. Fue cuando empezó a nacer esto de las famosas comisiones y dimensiones. Y se acuerdan que preguntaban, ¿a qué comisión perteneces? ¿De qué dimensión eres? Y nos reuníamos por comisiones, por dimensiones, que la comisión profética, que la comisión fulana, o sea, tener bien ubicado en dónde estoy parado dentro de todo el conjunto. Estas comisiones no trabajan separadamente, no, se nombran así porque es una manera de organizar, ¿verdad? Ahorita ilustro esto con un ejemplo sencillo. Adelante. Y bueno, después, en esta nueva disposición, las vicarías episcopales, los decanatos, las parroquias. Estas son las estructuras. De la base hacia arriba, parroquia, decanato, vicaría. De arriba hacia abajo, vicaría, decanato, parroquia. Es como el va y viene de la evangelización, de las estructuras. Adelante. Luego, ¿verdad? Aquí está todas las estructuras que siempre están en relación. Vicarías episcopales de arriba, decanatos, parroquia, consejos de las parroquias. Ahora se habla mucho del ¿qué? Del EPAD, del CCP, pero de las células hacia arriba, consejos, parroquia, decanatos, vicarias. Pero es un Big Bang, va y viene. La información de arriba tiene que bajar hasta los consejos. La información del consejo sube hasta las vicarías. Así debe de ser. ¿Va? Adelante. Y entonces el obispo, ¿verdad? Aquí están las actuales vicarías, ¿verdad? La única que ya no debemos poner, esto lo escribí antes de la división de la diócesis, San Pedro Apóstol, eso ya pertenece a la diócesis de Izcali, pero las actuales vicarías son estas: San Buenaventura, San Francisco, la Purísima y San Pablo Apóstol, que no está allí. San Isidro Confesor y San Pedro son de la diócesis ahora de Izcali, ¿verdad? Adelante. Y bueno, la vicaría episcopal es un conjunto compuesto de varios decanatos. En cada zona hay realidades comunes y entonces hay problemas que son comunes en la vicaría episcopal, problemas comunes. Ese es el criterio de formar una vicaría, problemas semejantes, ¿no? Adelante. Luego el decanato es una división territorial diocesana. Abarca varias parroquias, 10, ¿verdad? Pero conforman una demarcación territorial. Entonces en cada decanato está un decano que anima la pastoral del decanato. Permítanme un segundo.
Siguiente diapositiva. Bueno, y luego tenemos la parroquia, que es la instancia, es la célula. Es la instancia básica de la diócesis, confiada a un sacerdote designado por el obispo. Cada parroquia es ahora, en esta mentalidad, el primer centro de evangelización y catequesis. Es el órgano vivo fundamental de toda la acción pastoral. Esto es importantísimo, ¿no? Les decía, en la parroquia se debe de ofrecer todo lo necesario para que la persona viva su proceso completo. Adelante. Ya casi para terminar, bueno, y entonces aquí aparecen los consejos parroquiales, órgano pedido desde el Vaticano II. ¿Se acuerdan que don Manuel Samaniego escribió unos estatutos para los consejos? Valdría la pena revisarlos, pero hoy por hoy el consejo parroquial tiene mucha importancia en la nueva dinámica de nuestra diócesis. Se habla del EPAP, se habla del CCP, ¿no? Y entonces el consejo representan las distintas acciones de la pastoral. El consejo estudia, ora, propone líneas de acción en la parroquia. Es un órgano que le ayuda al párroco precisamente en estas acciones pastorales. El consejo es necesario en cada parroquia, ¿verdad? De hecho, se habla también de que debe de existir, el EPAB, el CCP, el Consejo Económico y, por supuesto, este consejo que ayuda en las cuestiones pastorales de la parroquia. Adelante. Otra cuestión aquí de manera dinámica, esta es la pastoral de conjunto. ¿Qué es una pastoral de conjunto? Todos trabajan juntos. Aquí voy a ilustrar para que entendamos de manera profunda, un poco iluminadora, qué es la pastoral de conjunto. El objeto y el sujeto que atiende una diócesis es la persona humana, ¿están de acuerdo? O sea, el fiel cristiano. Cuando tú vas al médico, que te enfermas, en la medicina hay especialidades. Está el cardiólogo, está el urólogo, está el neurólogo, está el gastroenterólogo, etc. Todos atienden al mismo ser humano, pero no porque el gastroenterólogo, que atiende todas las cuestiones del sistema digestivo, significa que el gastroenterólogo no tenga una cierta comunicación con el neurólogo, con el nefrólogo, con el psicólogo, con el oftalmólogo, porque todo tiene que ver con la misma persona, todo tiene que ver con el mismo sujeto. En la pastoral de conjunto, la catequesis debe tener diálogo con la pastoral litúrgica. La pastoral litúrgica debe tener diálogo con la pastoral social. La pastoral social debe de tener diálogo con la pastoral de la vida. ¿Por qué? Porque es el mismo sujeto el que estamos atendiendo, a la persona humana. Y entonces, entre las pastorales debe de haber una comunicación intrínsecamente unida, o sea, directa. En la pastoral de conjunto, el decanato tiene que ver con la parroquia tiene que ver con el decanato con la vicaría con el decanato y la parroquia, y todos, ¿verdad?, con la diócesis. O sea, la información que sube a la vicaría episcopal debe bajar a las parroquias, la información de las parroquias debe subir a la vicaría, y todos debemos estar en continua comunión, diálogo, conexión. ¿Cuál podría ser la falla que podemos constatar en nuestra realidad diocesana? Que no existe a veces la comunicación suficiente entre todas las pastorales. Cada pastoral trabaja como Dios le da a entender, por separado. Ese es el defecto. Adelante. Y bueno, el señor obispo pone el plan pastoral, y en el plan pastoral nacen las comisiones, las dimensiones de cada pastoral.
¿Se acuerdan? Eso lo hablamos hasta el cansancio en una época, que Dios guarde el hora, ¿verdad? Ya estábamos obsesionados con las comisiones y las dimisiones. Y ahora en 2021 todavía hay personas que no saben a qué comisión pertenecen ni qué hace su comisión, ¿verdad? Adelante. Y bueno, ya estamos tocando el final. El plan diocesano es un instrumento que nos ayuda a organizarnos y a planificar las cosas. Tiene como fundamento nuestro plan diocesano de pastoral el documento de Aparecida y las instrucciones del obispo, que son 4, y está pensado para los años 2010-2015, o sea que ya declinó, y entonces ya será reto del nuevo obispo que venga a hacer el nuevo plan diocesano del 2021 para adelante. Finalmente, adelante, el objetivo del plan diocesano, que facilite el camino de evangelización y reevangelización en la diócesis. El eje transversal de todo el plan diocesano es la iniciación y la reiniciación cristiana. Este es como el eje conductor de todo, de las instrucciones del plan diocesano, de las estructuras diocesanas. Reevangelizar a los que se supone que ya han recibido el Evangelio. Adelante. Y bueno, en torno a estos ejes se instauró también como una innovación las famosas capillas del tren suburbano, ¿verdad? ¿Se acuerdan ustedes que eran como centros de llegada donde llegaban las personas, ¿verdad? Hoy por hoy tenemos que decir, pues, debido a la pandemia y a otras circunstancias, pues ya dejaron de funcionar. Y bueno, adelante. Esta imagen de algún modo quiere expresar, pues, los retos que tiene nuestra diócesis, ¿verdad? Tenemos mucho que hacer. Juzgamos la realidad a la luz del Evangelio. Y bueno, hay una gran parte de nuestra diócesis que ya son megápolis, ¿verdad? Que estamos en una pastoral urbana, que se necesita cómo hacer llegar el Evangelio a estas realidades urbanas. Siguen creciendo nuestros fraccionamientos, hay muchas ciudades dormitorio. ¿Cómo hacer llegar el Evangelio a estas realidades urbanas, no? Siguiente diapositiva. Y bueno, ahí tenemos la estación de Cuautitlán, ¿verdad? Y entonces tenemos que ir a misionar a estas realidades urbanas. La iluminación es juzgar desde el Evangelio, pero tenemos que llevar el Evangelio a estas realidades que nos retan, a estas realidades que nos circundan, ¿verdad? Adelante. Y finalmente tenemos aquí, ¿verdad?, el esquema y estructura del plan diocesano. Y ahí están los momentos: ver, juzgar y actuar. Vemos la realidad, juzgamos las realidades del Evangelio, actuamos en esta realidad, y tiene un anexo de la reiniciación cristiana, nuestro plan diocesano de pastoral. Adelante. Y bueno, aquí tenemos los 3 momentos: ver la realidad, juzgar la realidad, actuar en la realidad. Este esquema es desde Puebla, ver, juzgar y actuar, o desde Medellín, creo yo, ¿verdad? Adelante. Y bueno, la pastoral en concreto se debe desarrollar en estas comisiones y dimensiones que forman nuestra estructura diocesana. Adelante. Ahí tenemos las comisiones. La comisión, ¿verdad?, es llevar el Evangelio a través de una pastoral de conjunto organizada en comisiones y dimensiones. Es el ser y el quehacer de la Iglesia, la pastoral, y llevar esta acción evangelizadora a través de estas estructuras. Adelante. Y luego tenemos que la comisión es una parte del todo, corresponde a un área de la acción pastoral, y cada comisión tiene una dimensión que es una subárea de la comisión, ¿verdad?
Mientras que la comisión abarca muchas subáreas de la acción pastoral. Ahorita las vamos a ver. Adelante. Aquí tenemos el esquema, ¿verdad? Pastoral profética, pastoral litúrgica, pastoral social, vocaciones y ministerios, familia, juventud y laico, pastoral de la comunicación social, y aquí hay que agregar pastoral de la vida, de reciente creación. Adelante. Ahí están todas las pastorales con sus diferentes comisiones, ¿verdad? Ahí están todas. De tal manera que la pastoral de conjunto es, todas estas deben de atender a la persona, todas. Cada una atiende a la persona en una área específica de la persona, pero eso no significa que estén separadas. Vuelvo al ejemplo de la medicina. Cardiología, oftalmología, gastroenterología atienden a la misma persona. Lo mismo la pastoral, ¿verdad? Es un área de todo el complejo que forma la diócesis, ¿no? Adelante. Y bueno, allí tenemos de manera dinámica cómo funcionan. La comisión, las dimensiones, cada una tiene objetivos, metas, estrategias, y así es como de manera circular trabajan. Cada uno tiene una meta específica que hacer, ¿verdad? Adelante. Aquí tenemos ver por dentro la estructura interna del plan diocesano de pastoral. Comisiones, dimensiones, objetivos, metas, estrategias, la dimensión humana de la persona, la dimensión intelectual, espiritual y pastoral. Esto está en el centro, en el meollo del trabajo pastoral de nuestra diócesis. Esto fue lo que nos dejó el obispo don Guillermo. Adelante. Y bueno, ahí las tenemos de manera circular: comisiones, dimensiones, metas, estrategias, las vicarías y en el centro la diócesis de Cuautitlán. Adelante. Aquí tenemos, no olvidemos esto, este es el proceso catequético, ¿va? Querigma, conversión, espiritual de conversión, formación permanente. Aquí están las etapas de todo el proceso que hacen estas estructuras diocesanas o que favorecen estas estructuras. Adelante. Y finalmente, ahí las tenemos. La persona humana es el objetivo de la pastoral, y todas las pastorales tienen que ver con la persona. Y nada más puse 4, ¿no? Adelante. Aquí está la pastoral de conjunto, que es la que debe de unir todas las pastorales, trabajar juntos para que no vayamos de manera separada. Adelante. Vean ustedes otra vez: fe, conversión, comunión, formación permanente. A esto le llamó el obispo el proceso de procesos. Todo el proceso completo es esto, completito. Adelante. Ahí está completo el proceso de procesos. Siguiente. Y bueno, glosario. Las palabras que siempre usamos durante todos esos años, mientras estuvo don Guillermo: reiniciación cristiana, iniciación cristiana, adelante, proceso de procesos, partes del proceso, etcétera, adelante. Y una clave de la acción pastoral en la diócesis es la formación cristiana de los discípulos misioneros. Desatar este proceso de procesos, fe, conversión y comunión en cada una de las comisiones. Adelante. También revisar qué hay, qué desearía que hubiera, qué estoy haciendo en este momento de mi comisión, en dónde estoy colocado para llegar con este análisis al examen de conciencia de la segunda asamblea diocesana, cuando fue aquella asamblea, ¿no? Adelante.
Y algunos momentos para la memoria histórica: el CONIAM que vivió la diócesis, el 13º CONIAM de la diócesis, que fue del 14 al 17 de febrero del 2008. El eslogan fue: ser como Juan Diego, discípulo misionero. Y ahí se puso a prueba, ¿verdad?, por primera vez la capacidad logística pastoral de la diócesis de Cuautitlán, ¿verdad? Aprendimos mucho en ese primer evento. Segundo momento para la historia: el CONAJUM, ¿verdad? 12º CONAJUM, que fue el 23 al 26 de julio del 2015. También ahí aprendimos mucho, ¿verdad? Adelante. Y bueno, la bibliografía básica fue el documento de Aparecida, el plan diocesano de pastoral y la asamblea, la primera y segunda instrucción pastoral del señor obispo. Finalizo diciendo que bueno, ahora que él ha fallecido, con todos estos 15 años de entrega, creo que la diócesis de Cuautitlán sigue teniendo retos muy actuales, ¿verdad? Continuar todo este proceso de evangelización, creo yo, es el reto más importante de nuestra diócesis de Cuautitlán. Les agradezco su paciencia y espero que no los haya aburrido tanto, ¿verdad? Muchas gracias. Yo nada más quisiera apuntalar todo esto. Ciertamente el plan diocesano pastoral tenía una vigencia del 2010 al 2015. Tenía una metodología, sobre todo que estaba basado en la metodología desde la Asamblea del Episcopado Latinoamericano en Medellín: ver, juzgar y actuar. En estas épocas ahora se le llama la metodología prospectiva, que viene siendo lo mismo: ver, juzgar, actuar. Pero ahora se le llama modelo de situación, la realidad, o sea, el ver; el modelo del diagnóstico, que viene siendo el juzgar, iluminar; y el modelo operativo, que es actuar. Y lo que se llamaba, o se llama, sigue llamándose pastoral de conjunto, ahora lo acabamos de vivir el sábado pasado en la Asamblea Diocesana, sobre todo a raíz, ya el señor obispo Guillermo había establecido el sínodo diocesano. Ya se ha venido trabajando con esa metodología prospectiva. Pero ahora viene a dar todo énfasis mayor. Recuerden que el Papa Francisco convocó a toda la Iglesia a este sínodo 2021-2023. ¿Qué significa sinodalidad? Caminar juntos, es decir, pastoral de conjunto. Entonces, si se fijan, pueden variar los conceptos, pero el objetivo es ¿cuál? Lo que vivimos en el domingo pasado, que todos nos identifiquemos como iglesia misionera. El Papa Francisco habla iglesia de salida, de ir a buscar a los demás, de salir a evangelizar a los demás. Claro, aquí viene el reto para todos. Si yo me estoy dejando convertir, si estoy viviendo mi fe. Ahorita que hablaban de la religiosidad popular, cuántas festividades patronales o de las mayordomías y todo quedan en mayor número de cohetes, de castillos, y hasta ahí. Donde hay un crecimiento, aunque no es lo único, donde queda el crecimiento en la vida sacramental de cada persona. No debe ser lo único. A duras penas nos aguantan las pláticas presacramentales.
Ahorita, ¿cuántos están participando en este taller? ¿No? Sigue siendo un reto para todos, tanto los muy allegados como los alejados. Y hoy estas redes sociales tienen que ayudarnos mucho, pero tenemos que seguir siendo iglesia de salida. Como dice el documento de Aparecida en su subtítulo, ser discípulos y misioneros. Y es un reto para todos. Está implicado todo. Vivir mis liturgias, o sea, la misa, la confesión, etcétera, ¿no? Vivir mi reiniciación cristiana aprendiendo, dejándome formar, educándome en la fe. Pero también lo que decía en una de las instrucciones pastorales de la fe sin obras es una fe muerta, que fue, creo, la tercera instrucción pastoral, que habló más sobre la pastoral social. Si no salimos a vivir el Evangelio en nuestras realidades de cada día, hogar, amistades, trabajo, escuela, si no lo vivo ahí, pues todo esto es palabras nada más, ¿verdad? Nada más. Y nosotros tenemos que hacer esa pastoral de conjunto, que también le llaman lo transversal. Yo vivir mi vida litúrgica, pero vivirla también en mi casa, en mis ambientes, también aprendiendo más, no nada más pues porque me piden que vaya a pláticas, pues tengo que ir. Si por mí fuera, no iba. Todos tenemos ese reto de hacer nuestra propia pastoral de conjunto. Y este ha sido uno de los objetivos, que ya es este segundo taller que nos ha dado el Padre Israel, al cual yo le vuelvo a agradecer muchísimo, esa disposición que ha tenido para venir hasta por acá, ¿verdad? Disponer de su tiempo, de todo, ¿no? Yo quiero agradecerle y que no echemos en saco roto todas estas enseñanzas. Ojalá que nos sirvan, porque ese es el objetivo de su servidor y como parte de la pastoral también para esta parroquia. Y claro, para todos los que se unen también en las redes sociales. Así es que pues un aplauso para el Padre Israel, por favor. Y pues también agradecer a todos los que se han conectado a través de la página de Facebook. Ya las dos primeras, la de lunes y martes, inclusive ya están subidas al canal de YouTube de la parroquia. Pues si no lo sabían, es Parroquia Señor de los Milagros M.O. Cuautitlán. Ese es el canal de YouTube. Ya está subida hasta el martes. También falta la de ayer y la de hoy. Espero que en este fin de semana ya también esté en YouTube, para que pues nos sirva de algo a todos. Es que gracias a todos también los que participaron. Y pues vamos a culminar. Si haces una oración para culminar. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, te agradecemos, Señor, todos los beneficios que de ti hemos recibido durante estos días. Danos tu luz para iluminar nuestras mentes y que sepamos actuar ante los retos que se presentan en nuestras diócesis. Danos el pastor y obispo que necesitamos prontamente para que esta diócesis de Cuautitlán siga caminando a la luz del Evangelio. Por Cristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Yo reitero, quiero dar las gracias aquí al Padre Arturo, a esta comunidad, de darme la oportunidad de venir a compartir lo que Dios, la Iglesia, me ha dado, que es descubrir a Dios a través de la ciencia. Y entonces, pues esa es la finalidad, sobre todo compartir. Yo les agradezco este espacio y reitero que aquellos que quieran el material audiovisual, bueno, pues lo pueden venir a pedir aquí a la parroquia, el material escrito, etcétera, ¿no?
para que lo tengan. Muchas gracias.